¿Cómo creas un prefab como hijo de un GameObject por código? ¿What? Esto se puede hacer de distintas formas y en este video vamos a estar viendo alguna de ellas. A propósito, este video de aquí pertenece a la serie de referencias en programación. Voy a dejar la tarjeta en la esquina, es la serie más divertida de este canal. Horas de programación teórica, mucho código. Acá tengo una escena que ya está preparada. Tengo este GameObject que tiene asignado este script, este que estamos viendo aquí, que no tiene absolutamente nada. Y luego tenemos este otro GameObject, que es el GameObject que va a tener el rol de parent. O sea, cuando instanciemos un prefabricado, vamos a hacer que el parent de ese prefabricado sea este objeto. Y eso lo vamos a hacer a través de código. Además, si se fijan acá abajo, aquí ya hay un prefabricado que es el que vamos a utilizar para instanciar. Bien, ¿cómo resolvemos este problema? Muy probablemente haya que pensar en qué referencias de programación vamos a necesitar para poder trabajar. Sabemos que existe la función instantiate que nos permite clonar un prefabricado. Cuando se ejecuta esa función es como que un nuevo objeto aparece en la escena. Pero para poder trabajar con las funciones y demás vamos a necesitar variables y asignar esas variables. Entonces, lo primero que podríamos definir sería una variable tipo GameObject para almacenar el objeto que queremos instanciar. Así que vamos aquí al código y vamos a poner una variable tipo GameObject. Llamémosla prefabObject, por ejemplo. Es muy importante, esta variable hay que inicializarla. Si se fijan aquí en el inspector, no tiene nada. Entonces, si vamos a usar esta variable, primero tenemos que asignarla. Puede ser manualmente aquí en el inspector o puede ser a través de código. Para eso está la serie de referencias en programación. Pero bueno, en este momento lo que voy a hacer es asignar el prefabricado a esta variable. Y de esa manera ya tenemos inicializado ahí, ya tenemos el objeto. Bien, lo segundo que necesitaríamos sería una referencia para el objeto que va a actuar como parent. En nuestro caso, el nuevo objeto que vamos a crear lo vamos a emparentar a este objeto. Entonces necesitaríamos la referencia de este objeto. La realidad es que para asignar el parentesco se utiliza la clase transform, pero si tenemos el GameObject podemos acceder directamente al transform con el operador punto. En la tarjeta de la esquina voy a dejar un video en el cual se ven las palabras reservadas GameObject y transform en minúscula. Ese video está bueno porque vamos a la API de Unity y ahí vemos de dónde surgen las cosas. Estoy un poco grande, ¿no? Me acabo de dar cuenta que estoy ocupando un montón de espacio en la pantalla. Pero bueno, vamos a definir la referencia para el GameObject que va a actuar como parent. Aquí definimos una variable tipo GameObject y la llamamos, por ejemplo, parentObject. Le ponemos un nombre. Si quieren lo pueden poner en español. Y bueno, y hacemos lo mismo que antes. Tenemos que inicializar esta variable con el objeto apropiado al cual queremos referirnos. En este caso voy a tomar este objeto y lo voy a colocar aquí. Una vez que ya tenemos los objetos con los que vamos a trabajar, el siguiente paso sería instanciarlos. En mi caso lo voy a hacer en Start, pero bueno, cada uno lo tendrá que instanciar en su propia parte del código. Vamos a escribir la función instantiate, esta función que nos permite crear copias de un objeto que pasemos como parámetro. Y fíjense en este detalle, si abrimos paréntesis, en esta ventanita aquí nos aparece este número que dice 1 de 10. Esto se refiere a algo que se conoce como sobrecargas paramétricas. Voy a dejar un video en la esquina sobre métodos en programación y ahí se ve un poco de lo que es una sobrecarga paramétrica. Pero bueno, se trata de una determinada función que dependiendo los parámetros que les pasemos vamos a conseguir resultados distintos. Normalmente todas estas sobrecargas siempre van a tener algo en común. Por ejemplo, en Instantiate el resultado va a ser que vamos a crear un nuevo objeto en la escena. Pero bueno, si se fijan aquí, la segunda sobrecarga paramétrica requiere como parámetro el objeto original y un transform para el parent. Y entonces esto ya nos estaría dando una pista, ¿no? Porque seguramente esta sobrecarga lo que hace es instanciar el objeto y además asignarlo como hijo del objeto que pasemos como parámetro aquí. Entonces lo que podemos hacer es utilizar esta sobrecarga paramétrica. Vamos a pasar como parámetro el objeto que queremos clonar y luego el transform del parent. En nuestro caso tenemos este GameObject, pero lo que necesitamos es su parent. Así que con el punto accedemos a su transform. Y ya está. Ya está. O sea, esta instrucción me va a instanciar el objeto y la va a asignar como parent. ¿No me crees? ¿Qué estás diciendo? ¿Que no me estás creyendo? Vamos a darle a play. ¿Ves esta flecha que está acá? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en el interior de este objeto hay otro objeto. Y es el objeto que instanciamos con la instrucción. O sea que pudimos crear un objeto como hijo de otro objeto. Solamente utilizando esta instrucción. Buenísimo, el problema ya está resuelto. Todavía falta un montón para los 8 minutos, así que vamos a seguir viendo la función instantiate, a ver si podemos recurrir a otro método para poder exprimirle el jugo, ¿no? Salimos del modo juego y lo que podríamos hacer acá es utilizar otra sobrecarga paramétrica. Por ejemplo, voy a comentar esta instrucción, vamos a dejarla por ahí. Y vamos a escribir aquí instantiate, y vamos a pasar como parámetro solamente un GameObject. ¿Qué pasa si le damos play? ¿Qué haría exactamente esta instrucción? Vamos a verlo.
Acá, como ven, apareció el GameObject. Sin más, apareció el GameObject. Apareció en una posición un poco extraña. Vaya uno a saber por qué es esto, ¿no? Va a haber que investigarlo en algún momento. Pero bueno, vamos a volver a conectar con lo que estábamos haciendo. Instanciamos un objeto. Genial, el objeto ya existe en la escena. ¿No habría alguna forma de, luego de instanciarlo manualmente, hacer que ese objeto sea hijo de otro objeto? Por supuesto que la hay. Podemos hacer absolutamente lo que queramos con este objeto. Podemos destruirlo, por ejemplo. Podríamos destruirlo. Instanciarlo y luego destruirlo. Esto es algo muy malvado, pero fíjense que el objeto ya no existe en la escena. Eso es porque el objeto lo instanciamos, pero al mismo tiempo lo destruimos. ¿Pero por qué esta instrucción está funcionando? Eso es porque instantiate es un método. Si se fijan acá en la tarjetita, la primera palabra aquí, este es el dato de retorno. Instantiate devuelve un GameObject. O sea, al ejecutar la función, el resultado de esa operación es equivalente a tener entre manos un GameObject. Y si tenemos un GameObject, la referencia de ese GameObject lo podemos pasar como parámetro o hacer lo que queramos, ¿no? Fíjense que la función destroy toma como parámetro un objeto, el objeto que queremos destruir. Entonces, claro, por esa razón lo estamos pudiendo destruir. No hagamos esto con el pobre objeto. Lo que podríamos hacer, en cambio, es, por ejemplo, si todo esto es un GameObject, con el operador punto deberíamos ser capaces de acceder a su transform, por ejemplo, ¿no? Y si tenemos el transform, podemos acceder a su padre, parent. Y si se fijan, es una variable tipo getSet, o sea que la podemos leer, pero también la podríamos escribir. O sea que esta variable, la podríamos hacer igual al transform que queramos que sea su padre, su parent. En nuestro caso teníamos aquí la referencia del objeto que queremos que actúe como parent, la tenemos acá, entonces podemos colocarla aquí con el operador punto acceder a su transform. Bueno, ¿y qué pasa si le damos play a esto? ¿Qué podría pasar? Es la primera vez que uso un instantiate de esta forma, pero algo me dice que va a funcionar. Así que tengamos fe. Acá apareció la flechita, quiere decir que en el interior tenemos un objeto. Y es el objeto que instanciamos. Lo instanciamos con esta instrucción e inmediatamente le asignamos el parent. ¿Se puede hacer así? ¿Por qué no? ¿O por qué no definimos una variable tipo GameObject temporal? Aquí, o sea, una variable local dentro de start. GameObject, por ejemplo, newObject, ¿no? Y hacemos que esta instrucción sea igual a la instrucción instantiate. O sea, creamos el objeto, pero esa referencia la almacenamos temporalmente en esta variable newObject. Va a ser algo temporal, ¿no? Porque la variable esta nace acá y muere acá, cuando se termina de ejecutar el start. Pero bueno, por mientras la podemos utilizar. O sea, esta referencia la podríamos utilizar para asignarle el parent a través de código, reutilizando lo mismo que hicimos antes. O sea, esto que tenemos acá lo copio y lo pego acá directamente y ya va a funcionar. Porque es que es lo mismo. Es lo mismo que antes, solo que hicimos un paso extra. Vamos a darle a play porque sé que no me crees. Bueno, ahí está. Ahí está, es exactamente lo mismo. La ventaja ahora es que además de asignarle el parent a través de código, podríamos hacer cualquier otra cosa. Por ejemplo, setearle una posición, ¿por qué no? Transform.position, ¿no? O sea, la variable posición dentro del transform, dentro de este GameObject, que sea igual a, por ejemplo, al vector 3.00. Para que esté en la posición 000. Vamos a darle a play. Y bueno, acá parece que no funcionó, pero en realidad sí. ¿Por qué? Porque este GameObject, el parent, está en la posición para x960, 540. Mientras que el clon, el hijo, está en la posición menos 960, menos 540. O sea, está en el 0. Lo que pasa es que está midiendo su distancia a partir de su padre, ¿no? Si aquí pudiésemos ver de alguna forma la posición global, estaríamos viendo que está en 000. ¿Hay alguna forma de ver esto? Tal vez, ¿qué pasa? Creo que aquí hay un modo debug. Posición local. Claro, el modo debug es como un poco más avanzado, o sea, es un inspector con esteroides, ¿qué decir? O sea, acá estamos viendo más información, ¿no? Y específicamente nos están diciendo que esta es la posición local. ¿Qué pasa si esto lo cambiamos a global, por ejemplo? No afecta, esto afecta en la escena. Pero bueno, tal vez haya alguna forma de ver la posición global. En este momento no estoy seguro. Volvamos esto a normal y ya está. Ya vimos dos formas de crear un objeto como hijo de otro objeto a través de código. Y eso sería todo por este video. Gracias por verme y nos vemos en la próxima.